Buen día a todos, Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder estar una vez más en Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 18. El hombre que estando perdido, de repente tiene un momento de lucidez y reacciona. Y entonces decide volver a casa y una vez en casa, recupera o recibe derechos de hijo que para él eran desconocidos. Habría que decir primero que todo que se perdió porque se alejó de su padre. La pérdida rotunda para un ser humano es el alejamiento de Dios como Padre. Y ese hecho lo lleva también a perder una cantidad de beneficios de los cuales el hombre no se ha hecho consciente hasta el momento. Para tener en cuenta, entre otros aspectos, el joven perdido no pudo ver a su padre con la visión del hijo que necesita de su protección, sino como una despensa de cosas, las cuales consideró como indispensables, sin poder pensar siquiera qué podría pasar cuando ya no pudiera estar al lado de él. Y claro, esto lo llevó no solo a malgastar lo que el padre le dio, sino también a romper relaciones y quedar prácticamente solo y sin con quién contar. Y colocando en paralelo la parábola con la vida práctica actual, cuando el hombre no puede ver a Dios como Padre de amor, esa situación le impide amar y relacionarse bien con todos. La imposibilidad para relacionarse bien lleva a la persona a perder la esperanza y hasta el deseo de vivir. Veamos entonces cuál fue el error y la razón de su extravío y su perdición. Suele suceder que el ser humano, por lo regular, jamás se ve perdido, en una muestra clara de orgullo, soberbia, altivez, y por ello elabora una visión muchas veces fantasiosa de la vida. Y a menos que tenga que padecer, por ejemplo, una dura situación como puede ser la dependencia del alcohol, la drogadicción, o ser considerado un criminal por sus malos procederes, ni él mismo y muchas veces ni su propia familia y sus amigos, por carecer de objetividad, lo ven perdido. Por lo regular, el término se asocia más a la condición material, como por ejemplo, pérdida de un empleo o de un bien cualquiera este sea, pero no a nivel existencial o desde el punto de vista espiritual. El mismo texto bíblico de Lucas 15, versículo 13, cuando dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, plantea dos tipos de pérdida. Según la Biblia, Nueva Versión Internacional, en el mismo sentido dice, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cabe anotar aquí que la idea de el desenfreno de vida está primero, es decir, se sucede una pérdida existencial y moral y como una consecuencia de esto viene la pérdida de sus bienes, es decir, todo lo demás. Se puede entender entonces que el hombre se pierde o la pérdida del ser humano tiene que ver cuando se aleja de Dios su Padre y del orden establecido. Entonces allí comienza un camino de decadencia moral y espiritual. Y es que de la apreciación o de la visión que uno tenga como hijo y en especial como hijo de Dios, se define en gran medida el éxito que se pueda tener en las demás relaciones. No poder ver a Dios como Padre de amor es un gran impedimento para relacionarse bien con las demás personas. Generalmente es común y característico, digámoslo así, el espíritu de orfandad que hay en el mundo.
una situación en la que casi nadie quiere ser hijo de alguien, es decir, no rendir cuentas a nadie y estar suelto de cualquier compromiso o responsabilidad. En definitiva, la tendencia es a no responder por nada, a que sus actos no sean criticados y mucho menos juzgados. Particularmente pienso que un indicador de esta manera de ver la vida se ve reflejado en que muchas personas prefieran la compañía de sus mascotas antes que a otro ser humano. Y aclaro, no que sea malo tenerlos en casa, es más, la misión es cuidarlos y protegerlos, como dice la Sagrada Escritura en el libro de Proverbios en el capítulo 12, versículo 10, versión Biblia, Palabra de Dios para Todos. Dice, el justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. En un claro llamado al cuidado que se les debe dar, pero no hay que confundir el sentido real ni el lugar que deben tener en la casa, pues su tenencia no debe ir más allá del buen cuidado que se les pueda brindar. Ni los animales ni las cosas pueden preferirse o deben estar por encima de las personas. Lo que sucede es que a veces se evita el establecer relaciones con alguien para no tener que rendir cuentas a nadie, lo cual no es sano, entendiendo que fuimos creados por Dios para vivir en sociedad, en comunidad, descubriendo que las relaciones humanas enriquecen la existencia desde todo punto de vista. Según la parábola base de esta reflexión, algo parecido le sucedió al hijo perdido, quien no contando ya con la compañía de otras personas, pues no solo malgastó sus cosas, sino también el capital humano, finalmente fue a parar a un lugar donde lo enviaron a cuidar cerdos, con la desgracia de que en la hambruna y necesidad reinante en aquella región, ni siquiera tuvo acceso a la comida para animales. Por tanto, su perdición no estuvo en la pérdida de sus bienes, ni mucho menos, sino en la imposibilidad de relacionarse con alguien que en su crisis pudiera brindarle una compañía segura, personas a su lado que estuvieran dispuestas a escucharlo, a rodearlo y a ayudarlo. El hombre, según la parábola, tocó fondo, es decir, cayó muy bajo, tanto que su percepción fue la de un huérfano, pues él mismo piensa decirle a su padre cuando lo vea, «Padre, ya no soy digno de ser llamado su hijo». Y digamos que por mucho tiempo tuvo que resignarse a vivir como huérfano, considerando incluso que tal vez ese sería un buen sistema para vivir y donde no tener compromisos con nadie y ser irresponsable se volvería para él en una práctica diaria muy interesante. Pero afortunadamente logró salir de ese estado de perdición, tomando la decisión oportuna y sabia de volver al lado de su Padre. Por tanto, estimados oyentes, se debe superar ese espíritu y esa condición de orfandad reinante en el mundo y optar por uno nuevo, un espíritu especial, el espíritu de ser llamados hijos de Dios. Hoy día se puede decir también que mucha gente se acostumbró a ser huérfano. Vivimos en un mundo de huérfanos y ese es precisamente el estado de perdición. Y no necesariamente se es huérfano por haber perdido a los padres o que hayan fallecido, sino porque mucha gente no está dispuesta a rendir cuentas a nadie. De manera que no es la ausencia física de un padre, sino la percepción de que no tener compromisos con nadie es un buen sistema que da beneficios. A decir verdad, en la práctica,
muchos hijos no son hijos de sus padres, sino hijos del desorden, de la anarquía, hijos de la calle y en el mejor de los casos, hijos de ciertas instituciones que los albergan de buena fe, pero que por cierto no cuentan con la capacidad moral y espiritual para corregir y ser eficientes en cuanto a poder brindar una buena crianza y una buena educación. Por otro lado, es evidente que muchos padres y madres no están en condiciones de brindar afecto y lo único que pueden es compensarlo con dinero y cosas materiales. Y claro está que esta condición es aprovechada por los hijos, que al igual que el muchacho de la parábola, solo saben decir: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pues el amor, el respeto y el afecto pasan a un segundo plano, ya que la prioridad son las cosas materiales. Hoy día el consumismo y el dar cosas, por ejemplo, es la suplencia para la orfandad. La ausencia de Dios, como la ausencia de padres cristianos, hace que mucha gente rompa los límites del respeto y la prudencia y se pierda en los vacíos afectivos. Según el profeta Jeremías, dice: me abandonaron a mí, dice Dios, e hicieron fuentes que no tienen agua. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Es así como en muchos hogares y familias la sequedad espiritual es alarmante. Afortunadamente, el hombre, según la parábola de Jesús, se propuso superar el espíritu de orfandad en que estaba sumido y oportunamente decide emprender el viaje de regreso a su casa, que significó para él un viaje de regreso a la vida y especialmente al seno del Padre, quien increíblemente y para sorpresa de él, aún lo espera, organizando una gran fiesta a su llegada. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 18. Volviendo en sí dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Es entonces desde allí, desde su actitud comprometida y su nueva postura, cuando se reconoce como un hijo perdido, cuando puede ver entonces a su Padre ahora, el cual lo recibe con brazos abiertos, muy a pesar de estar todavía lejos de casa. Estimados amigos y hermanos, se hace necesario reconocerse a sí mismo como hijos perdidos, hijos que por efecto de una crianza tal vez, aunque de buena fe pero equivocada, nos impedía acceder a la gracia de Dios que tiene preparada para cada uno de nosotros. Es desde esa nueva condición de vida plena que se sabe o se tiene conciencia de los derechos que un verdadero hijo de Dios tiene. Pero mucha gente desconoce y por esa razón no busca con atención y se resigna a ser huérfano. Muchas veces se resigna al sinsentido de la vida. Hoy, estimados oyentes, somos invitados por el Señor Jesucristo a recuperar el espíritu y la condición de hijos de Dios, el espíritu del hijo que obedece, el hijo que valora el esfuerzo del Padre, el hijo que agradece y que valora la vida, pues camina en dirección al Padre que lo espera con amor. En un acto sincero de obediencia y respeto como hijos, demos gracias a Dios en oración por permitirnos la bendición de volver y recibir su perdón y su incomparable amor y bondad. Oremos. Padre eterno, hoy te damos gracias por la gran oportunidad que tenemos de conocer de primera mano la intención de tu santa voluntad, la cual es salvarnos de la perdición y de la muerte.
Gracias, Padre soberano, por darnos a conocer las incomparables riquezas que tenemos al volver a casa, al estar nuevamente ante su santa presencia, siendo reconocidos como hijos de Dios. Bendícenos, Señor, con tu poder para alcanzar la vida abundante que está preparada en el cielo para todo aquel que, habiendo estado perdido, ahora se encuentra seguro en sus manos. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.